Hola, buenas tardes. Soy Claudia Mendoza y hoy tengo la oportunidad de platicar con el ingeniero Luis Gerardo Sánchez, director administrativo de Papelera Progreso, quien nos hablará un poquito acerca de sus inicios en la industria, así como del amplio portafolio de soluciones que ofrece su empresa. Luis Gerardo, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias por invitarme. No, al contrario, este es tu espacio. Pues cuéntanos un poquito brevemente de tus inicios en la industria. ¿Cómo fueron tus pasos? Bueno, pues yo vengo de una familia de papeleros, soy tercera generación, entonces pues realmente desde chiquito empecé a trabajar en la industria. Me acuerdo desde como los 10, 12 años que en los veranos, cuando estábamos de vacaciones, acompañaba yo a mi papá a trabajar y desde ahí empecé a ayudar en la bodega lo que se necesitaba, desde empezar a barrer, a empacar paquetes, y así poco a poco ir conociendo todos los movimientos de la distribución de papel. Ok, o sea que bueno, ya tienes una larga trayectoria y conoces muy bien el mercado. Sí, sí, pues ya prácticamente toda la vida trabajando en esta industria y viendo cosas relacionadas con el papel y ahora con el cartón también. Y ahora sí, háblanos un poquito de Papelera Progreso. ¿Qué soluciones ofrece? ¿Qué encontramos con ustedes? Sí, bueno, en cuanto a productos, tenemos tanto la línea de papeles para impresión comercial, que son el papel bond, el papel couché, algunas especialidades como la opalina, la Bristol, bond colores, bond ahuesado, y para la parte de la industria de empaque, tenemos 4 cartones diferentes desde el caple nacional reciclado, que es, vamos a decir, la opción más barata que tenemos. Tenemos también el caple chileno, que es un caple de fibra virgen y por la misma característica de la fibra virgen nos da mucho más rigidez. Entonces, para algunas aplicaciones funciona también muy bien. Dentro de la misma gama del chileno tenemos la multicapa GC1, que es algo muy parecido, pero con el reverso blanco en lugar de café. Subiendo en la gama tenemos la sulfatada Elite, que es una sulfatada multicapa que importamos desde Europa, y tope de gama la sulfatada de Estados Unidos, que es la tradicional que ya todo el mundo conoce. ¿Y cuántos años tienen ustedes en la industria? Bueno, Papelera Progreso tiene 16 años como tal, pero bueno, la familia ha estado en la industria desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero Papelera Progreso, 16 años. Y hablando un poquito de estos cambios, ¿cómo visualizan ustedes esta nueva normalidad, digamos, la que se nos viene ya encima? Bueno, pues con muchos cuidados que debemos tener. Nosotros hemos estado preparándonos ya desde hace tiempo, con todos los cuidados que debemos de tener para proteger la salud de los empleados, la salud de los clientes, para que se sientan seguros de que si vienen a nuestras instalaciones, van a encontrar todas las medidas de higiene y de seguridad. También si es que les vamos a entregar a los clientes en sus instalaciones, también que sepan que nuestro personal que les va a hacer la entrega también está cumpliendo todas las medidas de higiene para poder salvaguardar la salud de ellos. Y bueno, pensamos que poco a poco se irá recuperando el mercado. Los meses de abril y mayo sí fueron meses muy, muy complicados en los que se cayó mucho la venta, muchos impresores cerraron operaciones. Vemos que ya poco a poco empiezan a recuperar, a abrir, a lo mejor con poquitos pedidos, pero bueno, se ve que ya empieza a haber un poco más de movimiento y pues esperemos que la curva de regreso sea rápida. ¿Alguna estrategia de venta, algo que tengan como planeado, algo en especial? Bueno, estamos tratando de ofrecerle a los clientes los mejores precios que podemos para que puedan reanudar operaciones teniendo un buen costo. También la estrategia es que los clientes también tarden el menor tiempo posible dentro de las instalaciones para que
rápido puedan regresar a imprimir el papel que nos compraron, o también si es que el cliente nos hace pedidos, pues también poderle entregar lo más rápido posible. Y ahorita entonces quedarnos con la idea, con la gente que nos ve, quedarnos con la idea que ya están abiertos, que ya tienen las puertas abiertas y que ya están trabajando, digamos, con esa normalidad. Sí, tenemos las puertas abiertas, solamente con la restricción que nos da el gobierno de la Ciudad de México de un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, en ese horario ya pueden ir a nuestras instalaciones, hacer sus compras sin ningún problema. Lo que sí estamos limitando el aforo dentro de la tienda. Entonces, si es que estamos llegando al aforo límite que nos da el gobierno, pues tendrán que esperarnos un momentito afuera en lo que van saliendo los clientes que están adentro. Claro, claro. Y por último, para terminar, ¿qué consejo darías a las personas que están en la industria para sobrellevar esta crisis, para salir avante de todo esto? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, pues tener mucha paciencia, esperar a que las cosas se normalicen y pues empezar a buscar pedidos, sobre todo en las industrias en las que no pararon durante la contingencia, ¿no? La industria de empaque de alimentos, empaque de medicamentos, la industria de limpieza, la industria de los hospitales, de los laboratorios, pues tratar de empezar a reactivar la empresa vendiéndole a estas industrias que son las que se vieron menos afectadas durante la pandemia. No desesperar. No desesperarse. Siempre estar positivos. Sí, así es. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, solamente agradecer la entrevista y bueno, a todos los que tengan la oportunidad de ver esta entrevista, decirles que estamos a sus órdenes en Papelera Progreso para cubrir todas las necesidades que tengan en sus pedidos. Pues te lo agradezco mucho. Y pues nos seguiremos viendo. Gracias. Gracias a ti. Buena tarde. Igualmente.